Distinguidos doctores en Derecho, honorables abogados litigantes, apreciados estudiantes de nuestras casas de estudio y todas las personas con un profundo interés en el derecho y la justicia que hoy nos acompañan, reciban un cordial y entusiasta saludo. Soy su abogado Leonardo Velázquez y es para mí un privilegio compartir con ustedes hoy, sábado 17 de mayo del año 2025, una reflexión sobre un aspecto medular de nuestro sistema de justicia, la sentencia interlocutoria. Como acertadamente señaló el doctor Román Duque Corredor en uno de sus pensamientos, en el proceso, cada decisión es un paso hacia la justicia. Esta concisa reflexión nos recuerda que incluso las decisiones que no resuelve el fondo del asunto, como la sentencia interlocutoria, son cruciales para la correcta administración de justicia y la garantía del debido proceso. Ahora bien, amigas y amigos, para entender mejor este concepto, imaginemos que un juicio es como un viaje largo, donde una sentencia interlocutoria es como una parada técnica que hace el carro antes de llegar al destino final. Pues no decide quién gana el viaje, pero sí arregla cosas del carro o decide qué camino seguir para que el viaje llegue bien a su fin. Siendo en el mundo legal una decisión del juez sobre un problema o una pregunta que surge durante el juicio antes de que se decida quién tiene la razón al final. La sentencia interlocutoria, como un acto jurisdiccional que resuelve incidencias o cuestiones procesales sin decidir en el fondo del asunto, reviste una importancia fundamental en el sistema de administración de justicia, en nuestro proceso venezolano. En este sentido, su análisis desde las perspectivas ontológicas, deontológicas, y la praxis y asimismo en el aspecto legal o bases legales, nos permiten guiar la misión de la aplicación práctica, el marco normativo que regula en los diversos órdenes jurisdiccionales el énfasis particular en el trabajo penal, bajo la óptica vigente del Código Orgánico Procesal Penal del 2021. Desde el punto de vista que es la sentencia, o sea, su ontología, como dirían los más técnicos, la sentencia interlocutoria existe para que el juicio avance de manera ordenada y justa. Así, en el ámbito penal, por ejemplo, ayuda a decidir si alguien espera el juicio preso o en su casa, qué pruebas se puede usar en el juicio o si hubo algún error grave en la investigación. Mientras que en lo civil decide si se puede embargar bienes mientras se resuelve la deuda o qué documentos son válidos como pruebas. Y en el aspecto laboral puede obligar a una empresa a recontratar a un empleado mientras se decide si el despido fue legal, entre otras cosas. En resumen, es una herramienta para resolver problemas pequeños pero importantes, la sentencia interlocutoria, que aparecen durante el proceso para que al final la decisión sea la más correcta posible. Como por ejemplo, en un caso penal, la decisión del juez de admitir como prueba un video de seguridad que muestra el momento del delito es una sentencia interlocutoria ontológica
pues define qué elementos se consideran para llegar a la verdad. Y desde el punto de vista de un juicio civil, la admisión de una prueba pericial contable para determinar el momento de una deuda también entra en esta categoría. Al igual que en lo laboral, la decisión de un juez sobre la validez de un contrato individual de trabajo como prueba de la relación laboral cumple esta misma función. Sin embargo, un error frecuente es dictar la sentencia interlocutoria que resuelve aspectos de fondo del asunto, desnaturalizando su propósito, que es meramente instrumental. Por lo que es crucial recordar que la sentencia interlocutoria debe limitarse a resolver incidentes procesales, dejando la decisión final sobre el fondo para la sentencia definitiva y garantizando así el debido proceso y el derecho a una defensa plena. Ahora bien, al tomar estas decisiones, el juez tiene que ser totalmente imparcial, como un árbitro de fútbol, que no le va a ningún equipo, pues él debe seguir la ley al pie de la letra y asegurarse de que se respeten los derechos de todos, especialmente en los casos penales donde está por sí mismo el juego de la libertad de una persona, debiendo además explicar claramente por qué toma una decisión el juez, sin inventar cosas ni favorecer a nadie, lo que se conoce como deontología del derecho, que es como el manual de las buenas prácticas del juez, siendo ejemplo de ello un juez penal que motiva detalladamente su decisión de negar una medida cautelar privativa de libertad basándose en la ausencia de peligro de fuga y obstaculización, actuando con apego al artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal. O en un caso civil, un juez que decreta un embargo preventivo solo por el monto demandado, en observancia del principio de proporcionalidad. O en el ámbito laboral, un juez que garantiza el derecho a la defensa de ambas partes al decidir sobre la admisión de pruebas testimoniales. No obstante, amigas y amigos, un error grave en la sentencia interlocutoria es la falta de motivación adecuada o la motivación contradictoria o insuficiente de esta misma sentencia, generando dudas sobre la imparcialidad y el apego a la ley, por lo que la motivación clara, lógica y exhaustiva de toda decisión judicial, incluyendo las interlocutorias, es un pilar fundamental de la confianza en el sistema de justicia y la garantía contra la arbitrariedad. En la praxis, es decir, la práctica de esa sentencia interlocutoria es variada. En un juicio criminal, en el aspecto penal, vemos al juez decidir si un acusado va a prisión preventiva o si espera el juicio con medidas menos graves. También vemos al juez decidir qué pruebas se aceptan y cuáles no para el juicio, mientras que en un caso civil puede ordenar un embargo para asegurar que se pague una deuda o decidir si un testigo puede declarar, y en el mundo laboral puede ordenar que se vuelva a contratar a un empleado mientras se decide si su despido fue injusto y si alguien no está de acuerdo con la decisión del juez. En estas paradas técnicas o sentencia interlocutoria, generalmente puede apelar a un tribunal superior para que la revise, siendo ejemplo en la praxis penal un auto que decreta la privación judicial preventiva de libertad contemplada en el artículo 236 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal,
o una decisión que admite la declaración de un testigo presencial, contemplado en el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal. Mientras que en el ámbito civil pudiese ser un auto que acuerda un embargo preventivo, contemplado en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, o una sentencia que decide sobre una excepción procesal, contemplada en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. Estos son ejemplos prácticos. Y en el ámbito laboral, un auto que ordena el reintegro provisional de un trabajador, contemplado en el artículo 425 de la Ley Orgánica del Trabajo, o una decisión sobre la emisión de una prueba documental, son ejemplos prácticos, pero sin embargo, existen errores frecuentes, como son la dilación injustificada en la emisión de las sentencias interlocutorias, afectando la celeridad procesal y el derecho a una justicia oportuna. Por lo que la prontitud en la resolución de las incidencias procesales es esencial para la eficiencia del sistema judicial y para evitar que los procesos se alarguen innecesariamente, generando incertidumbres y perjuicio a las partes. Amigas y amigos, existe lo que es el régimen legal en nuestro Venezuela, contemplado por toda la normativa legal en nuestro país. En el ámbito penal, la ley principal es el Código Orgánico Procesal Penal vigente, donde se establece cuándo se pueden tomar esas decisiones interlocutorias, qué requisitos deben cumplir y qué se puede hacer si no estamos de acuerdo con ellas. Como por ejemplo, como se piden y se otorgan las medidas de privación de libertad contempladas en el título 5 del libro primero del artículo 236 y siguiente. Mientras que en el aspecto civil está contemplado en el Código de Procedimiento Civil, donde las propias reglas para la decisión que se toman ante una sentencia final, como las de embargo, están contempladas en el título 4 del libro tercero, específicamente en el artículo 585 y siguiente, o las excepciones del título 3 del libro primero del artículo 346 y siguiente. Y en el aspecto laboral, la Ley Orgánica del Trabajo, junto con el Código de Procedimiento Civil, deciden cómo se manejan estas decisiones, como los reintegros provisionales que citábamos ahorita, que están contemplados en el artículo 425 de la Ley Orgánica del Trabajo, asimismo como cuestiones de competencia, contempladas en el artículo 59 y siguiente del Código de Procedimiento Civil, aplicados supletoriamente. Buscando todas estas leyes, que se sigan ciertos pasos y se protejan los derechos de las partes en cada etapa del juicio, siendo ejemplo en el régimen legal penal el artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece qué sentencias interlocutorias son apelables, mientras que en el ámbito civil el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil regula la apelación de las sentencias interlocutorias, y en el aspecto laboral el artículo 175 de la Ley Orgánica del Trabajo remite a la regulación de las apelaciones de decisiones interlocutorias. No obstante, un error común en estas sentencias interlocutorias es la incorrecta aplicación o interpretación de las normas procesales que regulan la emisión y los recursos contra las sentencias interlocutorias, generando indefensión o la prolongación innecesaria de los litigios, por lo que el conocimiento profundo y la correcta aplicación del régimen legal vigente es fundamental para garantizar la seguridad jurídica y la predicción de las decisiones judiciales, evitando interpretaciones erradas que puedan vulnerar los derechos de las partes. En resumen, amigas y amigos, la sentencia interlocutoria es una herramienta fundamental en el sistema de justicia venezolano, siendo una decisión clave que toma el juez
durante un juicio para resolver problemas específicos y asegurar que el proceso avance de manera justa y eficiente y eficaz, sin decidir aún quién tiene la razón al final. Ese no es el objetivo de la sentencia interlocutoria, por lo que su existencia, ontológicamente, la ética que debe guiar al juez a dictarla desde el punto de vista deontológico, cómo se aplica en la práctica o la praxis y las leyes que la regulan, que es el régimen legal, son los aspectos esenciales para entender cómo funciona realmente la justicia en nuestro país. Bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención, esperando que esta disertación les sirva de guía y de apoyo para sus acciones legales y diarias, así como para los estudiantes sus investigaciones personales y particulares. Gracias a todos por su atención.